Muy bien, como les contaba en el video anterior, les voy a ofrecer acá mostrarles un par de intervalos bootstrap adicionales, a modo de bonus, un poco más avanzados para aquellos que estén interesados en aprender un poquito más sobre este tema, en cómo se hace para mejorar los intervalos que vimos en el video anterior. De nuevo les repito, es algo opcional, si ustedes sienten que no les interesa, que no lo entienden, o sea, no es un tema obligatorio de la materia. Pueden usarlo en el TP si tienen ganas de estudiar o profundizar un poco más. Entonces lo que voy a hacer es mostrarles dos mejoras. Una mejora va a ser para el intervalo bootstrap con el error estándar que vimos, el primero que vimos antes, y otra mejora va a ser para el intervalo bootstrap percentil. Bien, entonces les copio, el primero que vamos a ver se llama intervalo bootstrap T, y les copio cómo nos había quedado la fórmula, digamos, la expresión final de nuestro intervalo de confianza utilizando el pivote Z, pero estimando el error estándar del estimador, este valor, estimando el sigma sombrerito, estrella, de tita sombrero, utilizando Bootstrap. Nosotros habíamos hecho esto con Bootstrap y habíamos dicho, bueno, este intervalo de confianza eh, da bien si el valor de tita sombrero, o sea, la distribución de tita sombrero es bastante simétrica, si la muestra es grande, se porta bien en general si todo es lindo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay problemas de asimetría en la variable de tita sombrero y este valor, es decir, lo que yo había llamado originalmente el pivote Z, no se comporta tanto como una Z, sino que se comporta como una variable distinta y cometemos un gran error al usar Z. Entonces, el método Bootstrap T propone justamente reemplazar los fractiles z1 menos alfa sobre 2 por fractiles de una distribución t de student, pero estimada con Bootstrap. O sea, fractiles de una distribución t de student, como si fuera la t de student original, pero estimada también por remuestreos. Fíjense que es una doble apuesta al remuestreo en este caso, ¿no? Y yo ahora les voy a mostrar cómo se hace para construir esa... Nos tenemos que construir de alguna manera la distribución. En lugar de usar la z y la t, que ya las podemos calcular analíticamente, nosotros vamos a construir una distribución t específica para este intervalo. Entonces, tenemos a mano, nosotros ya tenemos calculado el valor de la estimación original, que eso lo vamos a reemplazar ahí. También tenemos calculado el estimador bootstrap del desvío, o sea, del error estándar. Eso ya lo hicimos en nuestro ejercicio del video anterior. Y ahora necesitamos encontrar el fractil 1 menos alfa sobre 2 de esta t estrella, esta nueva variable t artificial. Fíjense qué es lo que voy a hacer. Es bastante... Nos vamos a meter a bootstrapear en forma anidada. Miren. Con Bootstrap nosotros teníamos muestras artificiales. ¿Se acuerdan que cada una de las muestras, teníamos la muestra original, la x raya, la x x1, x2, los datos originales, xn, y nosotros tomábamos en cada iteración del algoritmo, en cada iteración del proceso, muestras bootstrap con reposición. ¿Sí? X asterisco 1, X asterisco 2, así, X asterisco sub n, y repetíamos este proceso una y otra vez, x3, xn, con el objetivo de obtener, ¿no?, los tita estrellita sub 1, tita estrellita sub 2, y así obteníamos hasta b muestras bootstrapeadas. Esto es nuevamente un repaso, por ahí les viene bien. Hasta el tita estrella b. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es estandarizar o construir a partir de estos valores
tita, estrellita, o sea, de cada una de las muestras, voy a generar un valor de una t, ¿no? Voy a generar un valor de una t. T estrellita 1, T estrellita 2. O sea, me voy a crear para cada uno de estos valores un valor de T de student artificial. ¿Que cómo se hace? Se hace como toda estandarización, ¿no? Recuerden que estandarizar me devuelve una T de student cuando yo no conozco el desvío, ¿sí? Digamos, vamos a hacer así. Estandarizo el valor que tengo, el tita sombrerito estrella 1 en este caso, el tita sombrerito estrella 2 en este caso, el tita sombrerito estrella B en este caso, lo voy a estandarizar y lo voy a estandarizar viene a hacer restarle un valor medio y dividirlo por un desvío. En este caso vamos a restarle como valor medio el valor de tita sombrero de la muestra original. Vamos a hacer de cuenta que ese es nuestro valor central, ¿sí? Como estamos pivoteando alrededor de ese valor. Este tita sombrero es el tita sombrero original que obtuvimos de la muestra, la estimación, ¿no? Ese es un valor fijo que va a ser el valor fijo de todos estos tests. Va a estar en todos estos tests. Y ahora, en vez de dividir por el error estándar universal que yo tengo, que es este que ya estimamos al principio, que voy a hacer de cuenta que cada uno de ellos tiene su propio error estándar. Cada uno de esos, tita sombrero 1, tita estrellita 1, tita estrellita 2, tienen cada uno su propio error estándar, ¿sí? Que lo voy a estimar también utilizando Bootstrap. Es decir, dentro de cada muestra Bootstrap, vuelvo a hacer Bootstrap y estimo el error estándar de cada uno de ellos. Es como si estuviera un bootstrap anidado, es decir, uno adentro del otro. Muchos bootstrap un bootstrap metido dentro de otro, ¿no? En este caso, para cada una de las titas estrellitas, voy a estimar su propio error estándar usando bootstrap. ¿Cómo se hace? Bueno, haciendo de cuenta que esta, por ejemplo, si yo quiero estimar este valor, voy a hacer de cuenta que esta es la muestra original, la X rayita estrella 1, esta es la muestra original, y voy a tomar replicaciones bootstrap de esa muestra y voy a tomar muchos tita estrellita 1, 1, como, ¿no? Estoy anidado, metido adentro del primero. ¿Sí? ¿Cuántas veces voy a replicar esto? No hace falta que acá el bootstrap, el anidado, el segundo, digamos, no hace falta que lo haga tantas veces, no lo voy a hacer 1000 veces como en este caso, no va a ser 1000, sino que en general se lo hace un valor más chiquito de veces, ¿no? Esto se estima con por ejemplo, B', 200 estimaciones bootstrap o replicaciones bootstrap de la muestra X rayita 1 estrella, ¿sí? 200 replicaciones. ¿Por qué 200? Bueno, porque fíjense que si yo tengo que hacer B' veces, B' replicaciones de cada una de las B replicaciones, se me va a hacer un algoritmo demasiado largo en el cual voy a tener B por B' ciclos y puede tardar mucho en arrojarme el valor que estoy buscando. Entonces, si yo le pongo un B' pequeño, 200, el error no va a ser muy grande y el algoritmo me va a arrojar el resultado en un tiempo razonable. Entonces, una vez que logramos obtener estos valores de T estrella, que son nuestros T de student fabricados, vamos a tener una muestra de T estrellas que me va a permitir a mí obtener de esta muestra de T estrellas dos cuantiles, el cuantil T estrella alfa sobre 2 y el cuantil T estrella 1 menos alfa sobre 2, que son los que yo voy a utilizar en el intervalo de confianza corregido, acá arriba, en reemplazo de el Z, ¿sí? Va a dejar de ser un intervalo simétrico, entonces yo les voy a escribir ahora cómo va a quedar la expresión. Fíjense, va a dejar de ser un intervalo simétrico porque ahora no necesariamente los dos cuantiles son uno el espejo del otro, ¿no? Entonces me va a quedar que
A estrellita de la muestra va a ser igual al tita sombrero original más el fractil T estrella alfa sobre 2 por el error estándar estimado por Bootstrap. Y luego, beta estrellita X raya va a ser igual al tita estrella más T1 menos, al tita sombrero más este fractil, el otro fractil, por el mismo error estándar estimado por Bootstrap. Tengan en cuenta que en el intervalo original, este error estándar es el original que estimamos en el método tradicional, ¿sí? De nuevo les repito, esto se hace porque esta distribución T fabricada, digamos, no es simétrica como es la T-Student normal. Entonces, este intervalo, Bootstrap T, es muy más complicado de hacer, digamos, más sofisticado y tarda más tiempo en construirse, pero al tomar valores respecto de tita sombrero, lo que estamos haciendo es de alguna manera garantizándonos que la distribución que voy a usar como pivote sea simétrica y se porte bien como debería ocurrir si fuera una normal estándar o una T. Bueno, un segundo intervalo mejorado que les quiero mostrar, en este caso va a ser una propuesta de mejora para el intervalo percentil que vimos en el video anterior. En este caso se llama intervalo Bootstrap percentil BC, que en inglés esta sigla significa Bias Corrected, y propone una mejora en el tema de el sesgo, ¿sí? o el desvío del estimador tita sombrero Bootstrap. ¿Qué pasa cuando nuestro estimador tita sombrero estimado por Bootstrap, ¿no? En este caso esta sería nuestra distribución de tita sombrero subis? ¿Qué pasa cuando esa distribución presenta un alto grado de asimetría? Entonces nos alejamos, ¿no? deja de ser una distribución simétrica, y el intervalo percentil, que es el que contaba los percentiles, digamos, el que partía, digamos, de decir que A y B eran los percentiles de esta distribución, se vuelven menos realistas porque estas dos colas dejan de ser simétricas una respecto de la otra. Entonces queda un intervalo desbalanceado, ¿sí? con mucha varianza. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago yo para corregir ese sesgo, corregir esa asimetría en la distribución del tita sombrero? Bueno, hay una forma bastante ingeniosa que se desarrolló, que parte se las explico muy brevemente, como para que la vean por encima. Tengan a mano, o sea, tenemos que tener a mano la muestra de valores bootstrapeados, en este caso los tita estrellita 1, tita estrellita 2, que en este caso, en nuestro ejemplo, son los cuantiles, ¿no? Esta es la muestra de tamaño B. Y también tengamos a mano el valor de la estimación de tita sombrero original. La original. El valor obtenido de la muestra, ¿sí? El valor tita sombrero real obtenido de la muestra, que en nuestro ejemplo era 5,7249. Entonces, ¿cómo vamos a observar, cómo vamos a medir el sesgo, o la asimetría? Vamos a medir la asimetría de la distribución Bootstrap. Bueno, este valor tita sombrero, que es el verdadero valor del parámetro, la estimación original de la muestra, no Bootstrap, digamos, ¿cómo está ubicada en esta muestra? Si este tita sombrero original está muy a la izquierda o muy a la derecha en esta muestra, significa que ahí la estimación tiene un sesgo importante por el problema de los outliers que estuvimos hablando recién, que está desbalanceado, ¿sí? Que el valor de tita sombrero de la muestra original no es un valor central de la muestra bootstrapeada. Cuando ocurre eso, es que tenemos problemas de que necesitamos corrección del sesgo, ¿sí? Y bueno, fíjense que va a ser les voy a poner la fórmula, es muy fácil, es muy linda para interpretarla, después piénsenla un poco, yo les explico más o menos el origen. Fíjense que si yo calculo este valor, es decir, cuento cuántos hay
¿Cuántos valores en la muestra bootstrapeada son menores o iguales al tita sombrero original y lo divido por b, es decir, calculo la probabilidad estimada, ¿no? de que uno de los valores bootstrapeados sea menor a b, ¿sí? Y esto me da muy cerca del 50%. Si esto me da muy cerca del 50%, significa que el valor tita sombrero está en el centro de los datos. Y ahí no tendríamos problema. Ahora, ¿cómo calculo si da mucho más chiquito que 0,5 o mucho más grande que 0,5? Ahí hay un problema de desbalanceo, ¿sí? Esa medida me va a permitir a mí darme cuenta cuando tengo problemas. Entonces, el intervalo bootstrap percentil con corrección de sesgo propone que las dos cotas del intervalo A y B se obtengan de la misma forma, o sea, como percentiles de esta distribución, de esta variable, ¿no? de esta muestra, tita estrella, pero no ahora con nivel alfa sobre 2 y 1 menos alfa sobre 2, sino con nivel omega 1 y omega 2, que van a estar corregidos, o sea, cambiados, en función del resultado de este número. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la distribución de esta distribución verde tiene la cola, o sea, tiene mucha simetría positiva? Voy a querer agrandar este valor. Quiero que este alfa sea un poquito más grande, ¿sí? Para poder reflejar un poco mejor esa situación. Entonces, voy a corregir alfa 1, alfa sobre 2 y 1 menos alfa sobre 2 del intervalo original por estos nuevos omega 1 y omega 2. Les voy a copiar la fórmula de cómo son omega 1 y omega 2. Son dos valores que se obtienen a partir de la phi, digamos, ¿no? Phi de z alfa sobre 2, z 1 menos alfa sobre 2. Fíjense que hasta ahí, si yo escribo esto, omega 1 y omega 2 van a ser exactamente alfa sobre 2 y 1 menos alfa sobre 2, ¿no? Como si yo lo dejo así, me devuelve los valores del bootstrap percentil original. Entonces vamos a sumarle a esto una corrección que puede ser positiva o negativa, es decir, un z, que lo voy a llamar el z sombrerito 0, ¿sí? Este z sombrerito 0, que corrige suma o resta, porque puede ser positivo o negativo, ¿no? Lo multiplico por 2, viene del desarrollo de la cuenta, digamos, ¿no? Lo importante es el concepto, ¿sí? Este z sombrerito suma o resta, y este z sombrerito se calcula como el phi a la menos 1 de esta probabilidad. Fíjense que bueno, o sea, cuando este valor es cercano al 50%, no va a haber problemas, de sesgo. Entonces el phi a la menos 1 me va a dar 0, porque phi a la menos 1 de 0 da 0. Entonces este no va a estar, y vamos a estar frente al bootstrap original. En cambio, cuando esta probabilidad es lejana al 50%, imagínense que es una probabilidad, digamos, menor al 50%, este me va a dar un valor negativo, y acá va a haber una corrección, una suma de un valor negativo para cambiar los valores de alfa sobre 2 y 1 menos alfa sobre 2. O sea, fíjense qué ingenioso, con un pequeño detalle se logra mejorar el intervalo de confianza original. Si ustedes tienen ganas, apliquen esto en sus datos de la muestra si ven que presenta este inconveniente que yo les dije, y seguramente van a tener una estimación un poco mejor que la del percentil original.